Bueno, buenos días, ¿cómo están? Es un gozo para nosotros poder estar compartiendo este domingo con ustedes. Tenemos saludos de la iglesia y en Mármol también. Estamos felices de poder compartir esta clase de consejería. Qué alegría que puedan estar estudiando este tema. La verdad que nos llena de gozo. Nosotros también estamos ahí con la iglesia creciendo en varias dinámicas en relación con la consejería y es una bendición. ¿Cuánto tiempito tengo para calcular? 10 menos 5. Bueno, ahí está. Bueno, tenían una lectura, ¿no? Estuvieron haciendo en la semana. Yo voy a estar sonando mi nariz, estoy un poquito, no sé si alergia o resfrío, pero no se preocupen. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Bien? Estuvieron leyendo ahí sobre los puritanos. Wow. Bueno, ¿alguno quiere compartir algo de la lectura como para comenzar? Así de forma introductoria. Algo que te haya llamado la atención, que te haya impactado, te haya desafiado, alguna convicción que haya afirmado. ¿Quién se anima? Muy bien. Ujú. La disciplina, ¿sí? Sí, sin duda, ¿no? Cómo se disciplinaban, ¿no? En la mortificación del pecado y su devoción al Señor, ¿no? Hombres que fueron muy piadosos y muy temerosos, ¿no? De Dios. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, algo muy importante que nos va a introducir a lo que vamos a ver hoy, pero cómo tenían a la Escritura como la autoridad, ¿no? Que regía toda práctica para sus vidas, ¿no? Excelente. Muy bien, ¿no? Tenían un estándar alto de la persona de Dios, ¿no? Y eso les llevaba a una vida de reverencia y de temor, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias. Ujú. Mm, excelente, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿no? La teología tiene un impacto directo, ¿no? No es algo abstracto, sino que es algo práctico, ¿no? Afecta a todas las áreas de nuestra vida, impacta la vida de la iglesia y la vida del creyente, ¿no? Entonces, qué importante cómo necesitamos crecer en las convicciones, ¿no? Doctrinales, en la idea que tenemos de Dios, ¿no? Cómo va a impactar eso todo lo que hacemos. Bueno. Bárbaro, qué bueno que puedan estar teniendo esas tareas y reflexionando y trabajando sobre ello. Yo les voy a dejar una también, así que después ahí se la van a estar pasando, pero vine preparado con mi tarea y con preguntas. Viene con preguntas la tarea, así que van a tener que escribir ahí también algunas respuestas. Bueno, la lección que nos toca para hoy viene a partir de una pregunta que es la siguiente: ¿qué hace a la consejería bíblica bíblica? ¿Sí? Entonces, han estado avanzando en cuanto a la introducción de la consejería, qué es y qué no es la consejería, y es importante poder afirmarnos en esas verdades, porque bueno, hoy se habla a veces de consejería bíblica cuando en realidad no es consejería bíblica. Entonces es muy importante definir qué es y qué no es. Pero la pregunta que hoy traemos es qué hace a la consejería bíblica bíblica. Y vamos a avanzar un poquito más en esa dirección, porque bueno, hoy muchos afirman, como les decía, hacer consejería bíblica o creer en la consejería bíblica, pero en realidad no están confiando en la Biblia para tratar con los problemas del corazón del hombre, ¿no? Eh, Así que cada vez son más las personas, incluso los creyentes, que están recurriendo a la sabiduría de este mundo, a diferentes terapias o asistencia psicológica, podríamos decir, en vez del ministerio, sí, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Ahí un autor escribe lo siguiente, dice: alrededor de la última década han surgido un sinnúmero de clínicas evangélicas de psicología. Aunque casi todas dicen ofrecer consejería bíblica, la mayoría brinda consejería secular disfrazada con términos espirituales.
Y vamos a hablar un poco de esto, porque a veces estamos usando los mismos términos, pero no estamos diciendo lo mismo. Entonces, por eso es importante hoy día incluso definir los términos, ¿no? Porque a veces los usamos de una forma indistinta, pero no estamos hablando de lo mismo. Bueno, Jay Adams, más atrás, él dijo así: casi todos los libros recientes destinados a los ministros, aún los conservadores, están escritos desde la perspectiva de Freud, en el sentido de que se apoyan en esencia las presuposiciones de la ética de Freud de no responsabilidad. Es decir, de que el hombre no es responsable, sino que es una víctima. ¿Sí? Es una víctima del entorno, del contexto, de las circunstancias formativas. Pero acá ya un hombre ya varios años atrás veía esta realidad. Bueno, ¿cuánto más nosotros no vivimos en este tiempo, ¿no? Así que por eso es importante esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace a la consejería bíblica? Y cuando nosotros como iglesia decimos, bueno, nosotros creemos en la consejería bíblica, bueno, ¿cuál es la distinción cuando en realidad muchos están hablando de consejería bíblica? Entonces, decir simplemente que hacemos consejería bíblica no hace a la consejería bíblica. Usar la Biblia, ¿sí? Entre comillas, lo digo, para aconsejar no hace necesariamente a la consejería bíblica. Hay muchas personas que agarran su Biblia, la abren y la usan, ¿sí? En sus sesiones de consejería. Que la consejería se realice en el contexto de la iglesia tampoco necesariamente hace que la consejería bíblica sea bíblica. Que el consejero sea cristiano, ¿sí? Tampoco garantiza que la consejería bíblica sea bíblica. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? Bueno, en primer lugar, y este sería el punto principal, es que tiene como base una bibliología teológicamente correcta. Tiene como base una bibliología teológicamente correcta. Esa sería la respuesta, ¿sí? ¿Qué hace a la consejería bíblica? Bueno, es que se basa en una bibliología, en un entendimiento de la Escritura, ¿sí? Teológicamente correcto, ¿no? Y recién hablábamos y compartían ustedes la importancia de la teología, ¿sí? Cómo impacta y afecta todo lo que hacemos, ¿sí? Y esto entonces tiene una relación directa con la consejería también. Entonces, la base es una bibliología teológicamente correcta. Y acá empezamos a desarrollar tres aspectos que quiero que podamos pensar. Podríamos hablar incluso un poco más de esto. Pero en primer lugar, solo las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Y esto es sumamente importante. Solo las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Bueno, ustedes conocen el pasaje ahí de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Lo podemos buscar. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, el apóstol Pablo va a comenzar este capítulo 3 describiendo el carácter de los hombres impíos de los últimos tiempos y su proceder. Y esto va a contrastar con la vida de Timoteo, que es un hombre que ha seguido la verdad y que ha seguido el modelo de un hombre de Dios como fue el apóstol Pablo. Y justamente en esta batalla por la verdad se requiere de esta clase de hombres, ¿no? Hombres que estén de forma intencional siendo influenciados por mentores, por hombres espirituales, hombres que persistan en las convicciones bíblicas, en las cuales han sido enseñados, basados en la verdad, y hombres que tengan esta plena confianza, ¿no? en la inspiración y en la suficiencia de las Escrituras. Así que Pablo concluye este capítulo 3, fíjate, ordenando a Timoteo a que persista, a que permanezca en lo que había aprendido, ¿sí? Es decir, en las Escrituras, sabiendo de quién había aprendido. Bueno, Pablo le había enseñado, pero también allí su abuela, su madre, desde su niñez. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es Cristo Jesús. Así que comienza hablando ahí de la suficiencia de la Escritura para salvación. Vamos a ver esto un poquito más adelante.
Así que en primer lugar vemos cómo las Escrituras son suficientes para salvar a una persona, ¿no?, de la condenación. Claramente Timoteo ya era salvo y entendemos la amplitud de este concepto, ¿no?, de salvación, también hablando de la santificación y de la obra completa de redención que la Escritura es suficiente para lograr. Pero luego fíjate que Pablo, en los versículos que leíamos recién, va a decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y después va a describir esa utilidad y lo vamos a ver ahora. Pero ¿qué es la inspiración? ¿Qué es la inspiración? Y esto es importante, ¿no?, para nosotros, porque decíamos, tenemos que incluso definir los términos y las verdades, ¿no?, que proclamamos en relación con la Escritura. Bueno, un autor escribe que es la influencia controlante que Dios ejerció sobre los hombres que escribieron la Biblia, y esa expresión tiene que ver con el recibir el mensaje divino y la exactitud con dicho mensaje es registrado. Entonces vemos que la inspiración es esta obra sobrenatural que ejerció el Espíritu Santo, controlando todo el proceso, ¿no?, para que los autores escribieran lo que Dios quiso que ellos escribieran, de manera que podemos decir, esta es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y entonces decimos que la inspiración alcanza la totalidad de la Escritura, y hablamos que es en ese sentido plenaria. Todos los libros, los 66 libros que la componen han sido inspirados por Dios, y cada uno tiene el mismo grado ¿de qué? De inspiración. Ahora es importante porque en muchos círculos vas a hablar de la Escritura y vas a decir que es inspirada por Dios y van a decirte nosotros creemos lo mismo, pero en realidad no están creyendo lo mismo. Porque algunos afirman, por ejemplo, que solo ciertas partes son inspiradas. Algunos afirman que hay ciertos grados de inspiración y ciertas partes, ¿no?, entonces son más autoritativas que otras, el otro de los temas que vamos a estar viendo. O que es gradual en este sentido la inspiración. Sin embargo, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y avanzamos un poquito más, y no solo decimos de forma plenaria toda la Escritura, sino que también de forma verbal. Y nuevamente, ¿no?, vos vas a hablar con creyentes que van a afirmar la inspiración de la Escritura, pero quizás ahondamos un poquito más acá en la cuestión verbal y quizás no estemos de acuerdo. No estemos de acuerdo. La inspiración se extiende a cada palabra. Cuando decimos verbal, cada palabra, ¿sí?, de las Escrituras y sus formas gramaticales. Bueno, ustedes han estado estudiando bastante gramática, ¿no? Ahora pensá, cada palabra y en sus formas gramaticales, ¿no?, han sido inspiradas por Dios. Bueno, ¿y por qué decís que no estamos de acuerdo todos? Bueno, hay personas que van a decir que creen en la inspiración de la Escritura, pero te van a decir, por ejemplo, que algunos van a creer esto, ¿no?, que las ideas o conceptos son inspirados. Pero no la palabra, ¿sí?, sino la idea, el concepto. Vos podés decir eso de muchas formas, ¿no? Lo importante es que vos retengas la idea, ¿no?, el concepto. Entonces creen esta inspiración conceptual, podríamos decir. Sin embargo, afirmamos que cada palabra en sus formas gramaticales, ¿no?, ha sido dada, inspirada, soplada por Dios. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que toda la Escritura es infalible y es inerrante. Infalible e inerrante, ¿no? El salmista decía en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y si es verdad, es infalible y es inerrante. ¿Sí? Entonces, en sus documentos originales, las Escrituras son infalibles. ¿Qué significa que son infalibles? Muy bien, no puede cometer error, ¿sí? No puede cometer error. Y son inerrantes, y ahí está el concepto de no contienen errores. Y esto es sumamente importante, ¿no? Hay un autor que afirma lo siguiente: la base para afirmar que la Biblia es infalible e inerrante es su inspiración. Si es inspirada por Dios, entonces es infalible e inerrante. Por tanto, si la Biblia entera dice procede de Dios, en el sentido de que lo que dice, Dios dice, la Biblia tiene que ser infalible e inerrante, porque es la palabra de Dios, ¿no? Como dice ahí Tito 1:2, hablando de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Entonces, si Dios no miente, todo lo que Él dice es verdad.
la suma de su palabra es verdad, la totalidad y cada parte de ella. Es infalible e inerrante. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros a la hora de hablar en consejería bíblica, ¿no? Bueno, podríamos decir que la palabra de Dios debe ser la fuente de todo consejo, ¿no? Si solo la palabra de Dios es inspirada y entonces es infalible y es inerrante, entonces como conclusión, esta debe ser la fuente a la cual debemos recurrir. No hay otro lugar en donde podamos encontrar, ¿no?, esta infalibilidad, esta inerrancia como en la Escritura. Otra conclusión a la cual podríamos llegar es que ninguna enseñanza del hombre puede decirse que se originó en Dios de la misma manera. Esto es importante, porque a veces se usa la expresión toda verdad es verdad de Dios. Y de forma genérica, ¿no? Eso podría implicar muchas cosas. Pero no toda verdad fue dada de la forma en la cual la Escritura fue dada, ¿no? Y muchas cosas que por muchos años se dijeron ser ciertas, en realidad con el tiempo se llegó a la conclusión de que no lo eran. Entonces solo la Escritura, podemos decir, es la verdad absoluta de Dios, infalible, inerrante, ¿no?, que permanece para siempre. Entonces eso es muy importante. Bueno, debido a su origen divino, solo la Escritura puede ser creída, ¿no?, como verdadera. Y en conclusión, podemos confiar plenamente en el consejo de Dios. Podemos confiar desde la perspectiva del consejero y desde la perspectiva del aconsejado. Podemos confiar, como no podríamos confiar en cualquier otro consejo, ¿no? Entonces, ¿qué hace a la consejería bíblica? Bueno, que tiene como base una bibliología teológicamente correcta, ¿no? Y establecemos esta primera verdad: solo las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Y esto va a ser muy importante. En segundo lugar, solo la Escritura representa la autoridad absoluta de Dios, ¿no? Necesariamente la inspiración de la Escritura implica su autoridad. Ahí la Declaración de Chicago de Inerrancia Bíblica dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, siendo la palabra del propio Dios, escrita por hombres preparados y dirigidos por su Espíritu, tiene autoridad divina, infalible en todos los temas que tocan. Por lo tanto, deben ser obedecidas como mandamientos de Dios en todo lo que ellas requieran. Deben ser acogidas como garantía de Dios en todo lo que prometen. ¿Sí? Entonces, fíjate las implicancias de afirmar que la palabra de Dios es la autoridad absoluta, ¿no? Entonces, podemos avanzar por cuestiones de tiempo, no vamos a entrar en detalles aquí, pero podemos ver cómo Jesús y los autores del Nuevo Testamento consideraban justamente al Antiguo Testamento como palabra autoritativa de Dios. Y vemos cómo ellos la citan y hablan incluso de personajes, de hechos históricos, y se refieren a ellos, ¿sí?, como verdades, como acontecimientos que sucedieron. Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 24:37, Él dice: más como en los días de Noé, haciendo referencia a una persona del Antiguo Testamento, a un tiempo, a un relato histórico. Así será la venida del Hijo de Dios. Fíjate la autoridad de la Escritura, Jesús haciendo alusión a un acontecimiento para hacer referencia a otro que iba a venir. Ahí en Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjate la relevancia de una historia a la cual algunos llaman fábula, ¿no? Como vemos que Jesús está dando la autoridad, ¿sí?, como un relato verídico y autoritativo de parte de Dios. Bueno, los autores también del Nuevo Testamento hacen referencia y se refieren al Antiguo Testamento como palabra autoritativa de Dios, ¿no? Como está escrito. Una y otra vez vemos esa expresión haciendo alusión a los profetas. Por ejemplo, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, haciendo alusión al Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento consideraban sus propios escritos y los de otros autores como palabra autoritativa de Dios. Y tenés el ejemplo ahí, por ejemplo, de 2 Pedro 3:15, donde Pedro pone
al mismo nivel de autoridad las palabras del apóstol Pablo con el Antiguo Testamento. Él dice así: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Fíjate cómo Pedro ahí está poniendo a un mismo nivel las escrituras de Pablo con las otras escrituras para su propia perdición, dice el texto, ¿no? Entonces vemos estas referencias simplemente para mostrar la relación de cómo Jesús y aún los autores entendían la autoridad de la Escritura y se referían a ella de esta manera. Así que les leo otra frase de otro autor que dice: la Biblia es el juez final sobre todos los asuntos de fe y práctica. Es decir, tenemos que someter todo lo que creemos y todo lo que hacemos a la enseñanza de las Escrituras. Si la Biblia no enseña claramente lo que nosotros creemos, debemos rechazarlo. Pero debemos creer y hacer todo lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros como iglesia a la hora de hablar de consejería bíblica? Bueno, todo consejo bíblico debe provenir, ¿no? Decíamos, de la Escritura, porque es la única fuente infalible, inerrante, inspirada por Dios. Pero todo consejero bíblico debe estar comprometido con esa autoridad, ¿no? En primer lugar, desde la perspectiva del consejero, cada uno de nosotros debemos subordinar nuestra vida, ¿no? A la autoridad de las Escrituras. Debemos someter en primer lugar nuestra propia vida a dicha autoridad. Si esto es lo que estamos esperando de las personas que estamos aconsejando. Fíjate, el consejero ejerce autoridad en la medida que comunica fielmente la palabra de Dios. O sea, yo no tengo ninguna clase de autoridad, ¿no? A no ser que abramos la Escritura y sea esa autoridad por medio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo puedo dar mi consejo en algunos casos y decir, bueno, esto es mi consejo, pero eso no sería autoritativo, ¿no? Salvo que fuera el consejo de Dios. La autoridad de la palabra de Dios hace que la Biblia se convierta en la fuente para todo buen consejo. Entonces, la autoridad no está en mi tradición, en la forma en que siempre hicimos las cosas, y bueno, como siempre lo hicimos así, esta es la manera que vos también tenés que hacerlo. La autoridad no está en los credos, ¿no? Aunque son necesarios y buenos. La autoridad no está en mi experiencia. Qué importante esto, ¿no? Porque incluso, ya sea la del consejero o la del aconsejado. Yo podría decir como consejero, bueno, a mí me pasó esto, ¿no? Yo lo hice así, o esto funcionó, fue bueno para mí, ¿no? Ir al pragmatismo y a lo que a mí me pasó y a lo que a mí me funcionó, pero eso no tiene ninguna autoridad, ¿no? O el aconsejado puede venir y decirte, pero a mí me pasó. Y pone la experiencia en un plano de autoridad, ¿no? Por sobre la Escritura. Y tiene que, bueno, a la luz de la Escritura, ver qué es lo que le pasó. Y a la luz de la Biblia, qué es lo que eso significa, ¿no? Y si su experiencia es válida o no, porque no tiene ninguna autoridad. Entonces, no decimos que la experiencia no tenga nada de bueno y que no sea necesaria, pero no siempre es válida, ¿no? Entonces, no es autoridad, no es autoridad final. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Fíjate las implicaciones que esto tiene. Afirmar la autoridad de la Escritura, porque no creer o desobedecer a alguna palabra de la Escritura es no creer y desobedecer ¿a quién? A Dios. A Dios. Bueno, Pablo decía esto ahí en 1 Tesalonicenses, por ejemplo, 4:8. Decía, así que el que desecha esto, no desecha ¿a qué? A hombre, sino a Dios. Y él es el apóstol, está hablando a los tesalonicenses, está confrontándoles sobre la inmoralidad sexual y les va a decir, el que desecha esto, no está desechando a hombre. No me están desechando a mí, están desechando a Dios. Entonces, fíjate qué importante es poder abrir la Escritura y que sea la autoridad de Dios, ¿no? La que está ordenando y dirigiendo la vida de las personas y que nosotros estemos bajo esa autoridad también como consejeros, porque no se trata, ¿no? de desecharnos a nosotros, sino a la autoridad de Dios. Entonces, ante la autoridad de Dios, las filosofías de este mundo son totalmente intrascendentes, ¿no? ¿Qué puede decir el mundo en relación con el hombre, ¿no? Entonces no debemos intimidarnos
por las voces que se escuchan hacia afuera, ¿no? En cuanto a todo lo que se dice, en cuanto a cuál es el problema y qué deberíamos estar haciendo. Porque no hay autoridad allí, ¿no? Es la autoridad del Creador sobre la criatura la que debemos seguir. Entonces, ¿qué hace a la consejería bíblica? Bueno, que tiene como base una bibliología teológicamente correcta. Y hablamos de la inspiración, y esto es importante, porque aun cuando hablamos de inspiración, no todos estamos diciendo lo mismo, y tenemos que afirmar las convicciones en cuanto a la Escritura, sí que ha sido dada por Dios, y es infalible, es inerrante de forma plenaria y verbal, ¿no? Decimos que solo las Escrituras representan la autoridad absoluta de Dios, y eso es sumamente vital, ¿no? A la hora de aconsejar. No estamos rechazando al hombre, estamos rechazando a Dios si no seguimos su consejo, y nosotros debemos también como consejeros estar bajo la autoridad de la palabra. Pero en tercer lugar, y por último, solo las Escrituras son suficientes para la vida y la piedad. Fíjate cómo Pablo en el pasaje de 2 Timoteo 3, que leíamos al principio, va a conectar justamente la inspiración con la utilidad, ¿no? La palabra de Dios es útil precisamente porque proviene de Dios. La palabra de Dios es suficiente precisamente porque proviene de Dios. Entonces, ¿qué es la suficiencia de la palabra? Nuevamente, porque muchos van a decir, sí, creemos en la suficiencia de la palabra, pero a la hora de aconsejar van a recurrir a la sabiduría de este mundo. Bueno, dice un autor, la suficiencia de la Escritura significa que todas las cosas necesarias para la salvación y para vivir la vida cristiana en obediencia a Dios, para su gloria, son dadas en la Escritura. Entonces, cuando hablamos de suficiencia, estamos diciendo que todo lo que necesitamos, todo lo que una persona necesita para ser salva, ¿sí? Y para vivir una vida de piedad que traiga gloria a Dios, está en su palabra. Entonces, si una persona solo tuviese la Escritura y solo tuviese acceso a un libro, y esa es la Biblia, esa persona tiene todo lo que necesita para ser salva y para vivir una vida piadosa que traiga gloria al Señor. No le falta nada, no le falta nada. Esa es la convicción que debemos abrazar. Otro autor lo dice de esta manera, las Escrituras son las únicas palabras inerrantes e inspiradas por Dios necesarias para conocer el camino de la salvación y el camino de la obediencia. Entonces, Pablo pasa a describir la suficiencia de la Escritura, y fíjate cómo describen estas 4 categorías el proceso de santificación, ¿no?, que nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Son útiles, en primer lugar, dice, para enseñar. Ahí está haciendo referencia al contenido, a la doctrina. Entonces, las Escrituras son útiles para enseñarte todo lo que necesitas saber, ¿no? Ya sea para ser salvo como para ser santo. Toda la instrucción, ¿sí?, todo el contenido, todo el cuerpo de doctrinas está allí, ¿no? Claramente la persona no puede hacer lo que no sabe, así que no hay otro lugar al cual debamos recurrir que no sea la suficiente palabra de Dios, ¿no?, para tratar con los problemas del corazón. Todo lo que necesitamos, está en las Escrituras. Entonces la Biblia nos enseña todo, ¿no?, para construir la manera en la cual debemos pensar, la forma en la cual debemos actuar, decidir. En la Biblia está toda la enseñanza necesaria para la vida. Fíjate, redarguir. Se usa solo 2 veces esta palabrita ahí en el Nuevo Testamento, y la otra está en Hebreos 11:1, cuando describe la fe, diciendo que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza, esta convicción, acá en el contexto de Pablo, tiene que ver con convencer de pecado, ¿no?, traer convicción al corazón. Entonces la Escritura te enseña todo lo que necesitas saber para la vida y la piedad, pero luego te trae convicción cuando no estás viviendo de acuerdo a esa enseñanza, ¿no? Entonces, la palabra de Dios te hace ver la realidad de tu propio corazón. La idea es que lo expone, como dice Hebreos 4:12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Fíjate la escritura trayendo esa convicción. Así que la palabra de Dios no solo te enseña lo que necesitas saber para la vida y la piedad, sino que te convence y te expone cuando no estás viviendo de esa forma. Pero fíjate en tercer lugar, te corrige, ¿no? Para enseñar, redarguir y corregir. Y la idea ahí de la palabra corregir tiene que ver con enderezar o restaurar, ¿sí?, a un estado recto. Entonces la palabra de Dios te confronta, ¿no?, con el pecado, te trae convicción, pero luego te endereza al camino de la rectitud, te restaura, te corrige. Tiene la capacidad, ¿no?, de enderezar la vida de una persona, el pensamiento de una persona, la conducta de una persona hacia el camino, ¿no?, de la verdad. Y por último dice instruir en justicia, instruir en justicia. La idea de instruir en justicia es la de entrenar a un niño hasta la madurez. Se usa ahí en Hebreos 12 en el contexto de la disciplina, ¿sí?, de disciplinar con ese fin, ¿no?, de llevar a una persona a la madurez. Entonces, fíjate el proceso suficiente de la Escritura que te enseña todo lo que necesitas saber para vivir una vida piadosa que traiga gloria a Dios, que te redarguye cuando no estás viviendo de acuerdo a esa verdad, y no solo te deja ahí, sino que te endereza y tiene el poder restaurador de dirigir tu vida y encaminarte hacia lo recto, sino que también finalmente te acompaña, ¿no?, en el proceso como un maestro que te entrena, que te instruye y que te acompaña, ¿sí?, hasta que llegues a la madurez. Ahora, esto se aplica a todos los problemas del corazón humano, ¿no? Esto se aplica al borracho, esto se aplica al adúltero, esto se aplica al que está desanimado, esto se aplica al que está desorientado, al que no sabe qué decisión tomar. No sé si te ha pasado alguna vez escuchar personas decir, es que la iglesia de hoy no está preparada para las demandas y las situaciones que hoy estamos viviendo como sociedad. Las cosas han cambiado. Y cuando vos lees la Escritura, en realidad son los mismos pecados que la sociedad los ha rotulado de forma distinta, ¿no? Pero en realidad es lo mismo de siempre, ¿no? Es el mismo corazón que se expone de múltiples formas y es la misma palabra suficiente que sirvió para el tiempo del pasado, sirve para nosotros, ¿no? Diríamos que los hombres del pasado, la iglesia del pasado, los creyentes del pasado, estaban en una desventaja en cuanto a su santificación y su vida de piedad en relación con nosotros, que tenemos los avances y el supuesto conocimiento de este mundo para tratar con los problemas del corazón. Somos privilegiados nosotros ahora, ¿no?, que tenemos la Escritura y aparte de la Escritura tenemos todo este conocimiento secular. ¿Diríamos que el apóstol Pablo entonces estuvo en desventaja? ¿Que la iglesia primitiva estuvo en desventaja en su santificación? No. Ahora lee este pasaje ahí en 1 Corintios 6:9. Mirá cómo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Te suena alguna de estas palabras? ¿Tiene algo que ver con nuestra sociedad? Muy parecido, ¿no? Yo creo que prácticamente igual. Bueno, hay algunos nombrecitos ahí que hoy se dicen de forma distinta, pero es lo mismo. Pero fíjate el versículo 11 lo que dice. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo hicieron para abandonar esa vida de pecado? ¿Cómo hicieron para vencer esos patrones de conducta tan esclavizantes? El poder de la palabra. No necesitaron otra cosa. No necesitaron otra cosa. Entonces, dice Pablo, a fin, y este es el propósito, de que el hombre de Dios, fíjate, sea perfecto, y que ser perfecto, maduro, enteramente preparado, fíjate, no parcialmente, para toda buena obra, no para alguna, ¿no? Claramente,
este es un pasaje, ¿no?, que debemos abrazar en cuanto a la suficiencia de la Escritura. Jay Adams, hablando de estas 4 cosas que la palabra de Dios hace, escribió lo siguiente. Estos 4 pasos que el Espíritu Santo realiza solo por medio de la Biblia son suficientes. En realidad comprenden el plan para el cambio más completo que existe. Nunca carece de nada si depende de la Biblia. Podemos decirlo de otra forma. Insiste en que la Biblia por sí misma le equipará de modo pleno para la tarea de cambiar vidas. Y para dejarlo seguro que nadie piense que puede haber un caso en que esto no sea válido, añade para toda buena obra. Para toda buena obra. Bueno, yo tenía el pasaje del Salmo 19, por cuestión de tiempo no vamos a llegar a desarrollarlo, pero quiero que lo anotes ahí y que después vos puedas leerlo. Y puedas ver este Salmo 19, que los primeros versículos van a hablar de la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esta revelación general que nos informa, ¿no?, sobre la existencia de un creador, de un ser supremo que es Dios, y nos da algunas características de su persona. Como dice Pablo en Romanos, su eterno poder, su deidad es claramente visible, de manera que el hombre no tiene excusa, ¿sí? Pero a partir ahí del versículo 7, el salmista va a comenzar a describir la revelación especial de Dios, que es su palabra de la cual venimos hablando, ¿no? Inspirada, autoritativa y suficiente, ¿sí? Y vas a poder ver cómo hay 6 líneas ahí de pensamiento, y cada una de estas líneas va a describir aspectos de la palabra de Dios, y en cada uno el salmista va a comenzar primero a describir lo que la palabra significa, luego describe lo que la palabra es, y finalmente lo que la palabra hace, ¿sí? Entonces va a hablar de ley, va a hablar de testimonio, y va a describir eso como es perfecta, es fiel, pero luego lo que produce, ¿sí? Convierte el alma, hace sabio al sencillo. Y vos podés ir leyendo este salmo y poder ir identificando la suficiencia de las Escrituras. Yo solamente te leo la conclusión de lo que puse aquí. Fíjate, la palabra de Dios significa ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicio. Es decir, todo lo que necesitamos para conducirnos en esta vida, de manera que podamos agradar a Dios en cualquier situación y en cualquier circunstancia, se encuentra en su palabra. Mira, lo que su palabra es, implica que podemos confiar. El Salmo dice que la palabra de Dios es perfecta. ¿Te das cuenta? No te va a faltar, habla ahí de algo completo, total. Es fiel, no te va a fallar. Es recta, no te va a desviar. Es pura, clara, no te va a confundir. Es limpia, no te va a dañar, contaminar. Es verdad, no te va a engañar. Podés confiar plenamente en la palabra. Lo que la palabra de Dios hace, claramente implica que es suficiente. Ya, la palabra de Dios transforma el alma, es suficiente para la transformación. Hace sabio al sencillo, es suficiente para hacer sabio a una persona en las cosas cotidianas de la vida. Trae alegría, gozo al corazón, es suficiente para esto, ¿no? Para alegrar el corazón del ser humano y traer satisfacción a su ser. Es suficiente para alumbrar los ojos, para traer dirección, claridad a nuestra vida en toda circunstancia. Es suficiente para tratar con los problemas del hombre en todos los tiempos. Permanece para siempre, ¿no? Afecta todos los tiempos, todas las culturas, todas las edades. Es suficiente, es completa, nada le falta, es verdad, toda justa. Entonces la pregunta es, ¿vamos a dejar que de lado, ¿no?, la suficiente palabra de Dios para ir detrás de la sabiduría de este mundo? ¿Acaso necesitamos recurrir a otras fuentes, ¿no?, en busca de ayuda, teniendo la palabra inspirada y autoritativa de Dios? Bueno, claramente sería una necedad hacer eso, ¿no? Una necedad. ¿Qué implica esto para nosotros como consejeros, como iglesia? Bueno, que debemos confiar. Debemos confiar en que la palabra de Dios siempre logra lo que Dios quiere que haga. Claro, no lo que nosotros queremos que haga, pero siempre logra lo que Dios quiere que haga y confiamos en eso. Confiamos en eso. Nosotros no cambiamos personas, ¿no? No cambiamos corazones. Que un corazón no cambie no significa que la palabra de Dios no funcione. Confiamos en la palabra y que va a obrar de la manera en que Dios quiere que obre. Debemos confiar en que su palabra es todo lo que necesitamos para que una persona viva una vida de obediencia a Dios para su gloria.
podemos confiar plenamente. Tenemos todo lo que necesitamos para que una persona en necesidad, en problemas, aún en medio de circunstancias difíciles y que puedan no cambiar nunca, puede vivir en ese escenario una vida que traiga gloria a Dios. Debemos interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿no? Porque solo la palabra de Dios, como ustedes han estudiado, ¿no? La intención original, del autor original, es suficiente, no nuestras propias ideas o nuestras propias interpretaciones. Entonces podés dimensionar el valor de todas las herramientas que Dios te ha dado como iglesia para interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante? Fíjate cómo impacta, ¿no? la hermenéutica, la consejería. La consejería, porque es su palabra, ¿no? Es su palabra la que tiene poder transformador. Y entonces debemos desechar claramente la filosofía de este mundo para ayudar a las personas en sus problemas espirituales. Entonces, ¿qué hace a la consejería bíblica? Bueno, en primer lugar, la convicción en la inspiración de las Escrituras. La convicción en la inspiración de las Escrituras. En segundo lugar, la sujeción a la autoridad de las Escrituras. La sujeción a la autoridad de las Escrituras. Y en tercer lugar, la confianza en la suficiencia de las Escrituras. Hace a la consejería bíblica. ¿Sí? La convicción en la inspiración de las Escrituras, la sujeción a la autoridad de las Escrituras, la confianza en la suficiencia de las Escrituras hace a la consejería bíblica. Entonces, una persona o iglesia que tiene una idea errada de la inspiración de la Escritura no puede decir que está haciendo consejería bíblica. Una persona o iglesia que no se somete a la autoridad de la Escritura no puede decir que está haciendo consejería bíblica. Una persona o iglesia que no confía en la suficiencia de la Escritura no puede afirmar que está haciendo o viviendo las dinámicas de la consejería bíblica. Un autor escribe: la consejería bíblica es bíblica porque su propósito es honrar y glorificar a Dios al usar con exactitud las verdades de la eterna palabra de Dios y solamente esa verdad en cada aspecto del proceso de consejería. Así que eso es lo que hace la consejería bíblica. Muy bien, hasta aquí corrimos un poquito. ¿Pero hay alguna pregunta? Creo que es tiempo de preguntas, ¿no? Si tienen preguntas, después Gaby las va a responder la clase que viene. Yo simplemente, de curioso, pregunto. ¿O algo que quieras aportar, afirmar, alguna convicción que hayas afirmado? Se entiende la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de consejería bíblica, porque vamos a escuchar a muchos hablando de consejería bíblica y no estamos diciendo lo mismo. No estamos diciendo lo mismo. Muy útil el ejemplo que diste en cuanto a que a veces se confunde como, no, este es un consejero, pero es cristiano, como diciendo, es lo más, o sí aconseja, pero con la Biblia. Y entonces como que parece eso, que da una confianza que no debería estar ahí en eso. Uh-huh. Y en nuestro lenguaje son muy comunes esas expresiones, ¿no? No, yo estoy diciendo un consejero bíblico porque va a una iglesia, porque es evangélico, o porque no, ahí me ayudaron porque abrieron la Biblia. Y uno pensaría, bueno, es consejería bíblica. Bueno, no necesariamente, esperemos que sí, esperemos que sí, pero no necesariamente, ¿no? Mm. Uh-huh. Uh-huh. Terminamos acorralados, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo no voy a ser predicador. ¿Sí? Entonces, todo esto de estudiar la Biblia tan minuciosamente, bueno, no es para mí,
porque no voy a predicar expositivamente. Bueno, pero vas a aconsejar expositivamente. En alguna forma hablamos de la consejería como el ministerio mutuo de los unos a los otros en el cuerpo de Cristo y queremos ser bíblicos en nuestras conversaciones, ¿no? Entonces, es el ministerio privado de la palabra. En un sentido se ve público en la predicación expositiva y podríamos decir que se ve privado en la consejería bíblica. Pero entonces van a ser las mismas herramientas y vas a requerir el mismo trabajo, ¿sí? Entonces tu tiempo de estudio bíblico personal va a ser tu base para tus conversaciones y para aconsejarnos unos a otros. Así que es algo en lo cual todos necesitamos estirarnos y seguir esforzándonos por crecer, porque queremos ser bíblicos en nuestro consejo, ¿sí? Y todos estamos aconsejándonos todo el tiempo. Cada conversación es alguna clase de consejo. Bueno, lo que queremos es que sea bíblico, ¿no? Y que no sea mi propio consejo simplemente. Mm. Algo que a mí me animó esta última partecita que decías, a la humildad y a la paciencia también, ¿no? Mm. El hecho de que decías, ¿no? Que tenemos que confiar en que la palabra va a ser lo que la palabra quiere, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Lo que uno quiere. Y es la paciencia de ver, bueno, el proceso que la palabra va haciendo, como va transformando la vida de esa persona, pero a su vez también sacar ese orgullo, ¿no? De que, o sea, yo la aconsejo bíblicamente para que haga tal y tal cosa, pero no es así, o sea, no es lo que yo quiero, sino justamente le doy la palabra para que haga lo que la palabra quiere que haga. Y a veces en eso uno se confunde, ¿no? Y trata de que la otra persona viva mis convicciones, ¿no? Tendría que vivir sus propias convicciones. En realidad la transformación que uno tiene que esperar es de adentro hacia afuera y no una mera actividad que obviamente la larga va a influir en su posibilidad también. Sin duda. Tener esa sensibilidad. Sin duda. Y esto nos confronta de nuevo con la tendencia de nuestro corazón al pragmatismo. Porque la gente viene muchas veces con esa expectativa de que mis problemas sean solucionados. Y nosotros no vamos a solucionar los problemas de nadie. Primero que no tenemos el poder para hacerlo. Pero está esa lucha muchas veces en nuestro corazón de querer solucionar los problemas de las personas, cuando no es esa nuestra función. Nuestra función es que aún en medio de esos problemas, que no sabemos si se van a solucionar en los términos que nosotros pensamos, la persona viva para la gloria de Dios. Entonces, una persona que tiene una situación, un conflicto, hay muchos factores que podrían hacer que eso no se solucione en términos pragmáticos, ¿no? Pero esa persona puede vivir en ese contexto y en medio de esas circunstancias y esos problemas para la gloria de Dios. Y ese es el fin de la consejería bíblica. Entonces, no estamos para solucionar los problemas de las personas y no tenemos ninguna garantía de poder hacer eso. Y de qué significa eso también para la expectativa de la persona, ¿no? Que viene en busca de consejo. Pero le vamos a guiar y la palabra de Dios es suficiente justamente para eso. Esa persona puede vivir, aun en medio de los conflictos más difíciles, para la gloria de Dios, una vida piadosa, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Ahora, no podemos lograr eso tampoco nosotros. Confiamos en que el Señor lo hace y su palabra tiene el poder para hacerlo. Y también entendemos la responsabilidad humana que debe responder en obediencia a la verdad. Entonces también es importante porque lidiamos constantemente con este pragmatismo de buscar soluciones rápidas, pragmáticas a los problemas de la gente, cuando lo que tenemos que guiar a las personas es a la Escritura y a vivir para su gloria, ¿no? En medio de las circunstancias. Bueno, tienen tarea, ¿sí? Para la semana, van a leer ahí un documento y tienen unas preguntitas también para responder, para profundizar un poquito más en cuanto a esto. Y les dejo la otra tarea del Salmo 19 porque es un salmo precioso, así que puede seguir trayendo mucha convicción el poder leer ese salmo, estudiarlo, identificar lo que la palabra es, ¿sí? Y lo que la palabra hace, para que podamos ver que es suficiente para la salvación del hombre y para su piedad. Oramos. Dios, bueno, gracias te damos por esta mañana y gracias por este tiempo precioso que podemos seguir estudiando tu palabra. Mi Dios, hay tanto que necesitamos crecer y tantas convicciones que necesitamos afirmar en relación con ella y gracias porque tú nos has puesto en contextos donde se expone tu palabra, se predica la verdad
y también tenemos herramientas para seguir creciendo, que podamos aprovecharlas al máximo. Y Dios bueno, ayúdanos a poder dar tu consejo, a poder en nuestras conversaciones cotidianas a ser bíblicos y estar atentos a lo que decimos, porque muchas veces no proviene de ti, y queremos afirmar estas convicciones de forma práctica en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en nuestros consejos, que podamos proclamar tu palabra con exactitud y guiar a las personas a vivir para tu gloria, mi Dios. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.